Bueno, vamos a meternos de lleno en una pregunta que parece simple, pero que en realidad es de las gordas. Cuando usamos una palabra, ¿cómo es que esa palabra se las arregla para señalar una cosa concreta en el mundo? Pensemos, por ejemplo, en el nombre Aristóteles. Cuando alguien lo pronuncia, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Es solo un puñado de ideas que tenemos en la cabeza sobre un filósofo griego? ¿O estamos hablando de la persona de carne y hueso, del individuo histórico real, sin importar lo mucho o lo poco que sepamos de él? Esta simple pregunta, en realidad, abre uno de los debates más fascinantes de la filosofía. Es como si hubiera dos equipos enfrentados. Por un lado, el equipo en la cabeza, que defiende que el significado está en nuestras ideas, y por otro, el equipo en el mundo, que insiste en que el significado depende de una conexión real con las cosas. Pues bien, durante muchísimo tiempo el equipo en la cabeza iba ganando por goleada. Su teoría, el descriptivismo, parecía la respuesta obvia y la más lógica. La idea es bastante intuitiva. El nombre Aristóteles, según esta teoría, no es más que una especie de etiqueta o un atajo para una descripción, como podría ser el maestro de Alejandro Magno. El nombre apunta a quien sea que cumpla con esa descripción. Y oye, esta teoría tenía sus ventajas. Resolvía con mucha elegancia algunos problemas peliagudos, como el de los personajes de ficción. Si el significado es solo una descripción, un nombre como Ulises puede tener sentido aunque no se refiera a nadie real. ¿Por qué? Pues porque tenemos una descripción asociada, el rey de Ítaca que luchó en Troya. Y con eso basta. Todo parecía encajar, la verdad. La teoría descriptivista parecía una fortaleza inexpugnable. Hasta que en el siglo XX apareció un filósofo, Saul Kripke, y empezó a encontrarle grietas por todas partes. El primer problema que señaló Kripke es el de la rigidez. A ver, el nombre Aristóteles parece que se refiere siempre a la misma persona, pase lo que pase. Pensemos en un mundo posible donde Aristóteles decidió ser pastor y nunca enseñó a nadie ni escribió una línea. Pues bien, aunque en ese mundo no encajara con nuestra descripción de el gran filósofo griego, seguiríamos refiriéndonos a él, a esa misma persona. El nombre se pega al individuo, no a la descripción. Segundo problema, el de la ignorancia. ¿Qué pasa si lo único que alguien sabe de Pablo Neruda es que fue un poeta? Esa descripción le vale a miles de personas. Sin embargo, cuando esa persona dice Pablo Neruda, consigue referirse al poeta chileno en concreto. ¿Cómo es posible? Y el tercer golpe es el problema del error. Imaginemos que alguien cree que Pablo Neruda escribió Trilce, cuando en realidad lo escribió César Vallejo. La descripción es incorrecta, y sin embargo, cuando dice Neruda, sigue refiriéndose a Neruda. La referencia funciona incluso con descripciones falsas. Con estos argumentos, Kripke dejó la vieja teoría bastante tocada, y claro, no se quedó ahí. Propuso un nuevo contendiente para el título, una idea completamente diferente, la teoría histórico-causal de la referencia. La idea es brillante. Los nombres, según esta teoría, funcionan como los eslabones de una cadena. Todo empieza con un bautismo, un momento en el que a un objeto o a una persona se le da un nombre por primera vez. A partir de ahí, el nombre se va pasando de hablante a hablante, y cada vez que alguien usa ese nombre, se engancha a esa cadena histórica, tomando prestada la referencia original, incluso sin saber cómo o cuándo empezó todo. Y justo cuando parecía que el debate era solo sobre nombres propios como Aristóteles o Neruda, llegó otro filósofo, Hilary Putnam, y amplió el campo de batalla. Demostró con un experimento mental famosísimo que esto también afecta a palabras de lo más comunes, como agua. A ver, el experimento es el siguiente. Imaginemos que existe un planeta llamado Tierra Gemela, que es un calco exacto de la nuestra. La única diferencia es que el líquido que allí beben, al que llaman agua, no es H2O. Su fórmula química es otra, digamos XYZ. Por lo demás, es transparente, incoloro, quita la sed, todo igual. Ahora, pensemos en Oscar, un habitante de la Tierra, y en su doble Oscar gemelo. Cuando Oscar piensa «el agua está fría», tiene exactamente los mismos pensamientos y sensaciones en su cabeza que Oscar gemelo. Sus estados mentales son idénticos, pero, y aquí está la clave de todo, se están refiriendo a dos sustancias completamente distintas. El agua de Oscar es H2O y el agua de su gemelo es XYZ. La conclusión de Putnam fue demoledora para la teoría de que el significado está en la cabeza. Su famosa frase lo resume todo. Los significados simplemente no están en la cabeza. Lo que nuestras palabras significan depende, al menos en parte, de cómo es el mundo exterior. Y esto además explica algo que hacemos todos los días, la división del trabajo lingüístico. La mayoría no tenemos ni idea de cómo distinguir un olmo de un haya, pero podemos hablar de olmos perfectamente. ¿Por qué? Porque tomamos prestada la referencia de los expertos, en este caso los botánicos, que sí que saben lo que es un olmo. Confiamos en que la comunidad lingüística, como un todo, sabe a qué se refieren las palabras. Pero la historia no acaba aquí. Esta nueva teoría, la de la cadena causal, también tiene sus puntos débiles. La lucha, como se ve, está lejos de terminar.
Porque claro, ¿qué pasa si esa famosa cadena de transmisión se rompe o alguien la desvía por error? Pues no hace falta imaginar mucho. Tenemos un ejemplo del mundo real que lo ilustra a la perfección. Hablemos de Madagascar. Originalmente, ese nombre se refería a una parte de la costa de África continental, pero en sus viajes, Marco Polo lo entendió mal y lo aplicó por error a la gran isla que hay frente a la costa. ¿Y qué pasó? Que el error se extendió, la nueva referencia se consolidó y hoy Madagascar se refiere a la isla. La cadena causal original se rompió y se creó una nueva. Casos como el de Madagascar demuestran que una cadena causal pura y dura no es suficiente. Esto ha llevado a muchos a proponer teorías híbridas, que intentan combinar lo mejor de los dos mundos. La idea es que para que una palabra se refiera a algo, quizás necesitemos las dos cosas. Por un lado, una cadena causal que nos conecte con el objeto, y por otro, un conjunto de ideas o descripciones en la cabeza que no estén del todo desencaminadas. Así que, al final, la pregunta sigue abierta. Y es fascinante. ¿El significado de una palabra es algo que se construye dentro de la mente o es algo que nos viene dado por el mundo exterior? Es una de esas grandes cuestiones donde quizás la respuesta no sea elegir un bando, sino entender cómo interactúan esas dos fuerzas para que podamos, simplemente, hablar de las cosas.